Muy buenas noches para todos. Maísa Patende, Areina Coarape, Maiteir Orumbo, Jara David, Galeano Olivera, Opa Vete Mimbo de Cuera PBI, Maísa Pape y Memígina. Por mí te andemos de Jara en Batecoa. Y por ahí te dimos de Jara, primer lugar, agradecido a Guille Betén Debe y Mejagüere Coarape Orendie, y Catujan Guaisa, Ñañe Mía, Yepa Peñane, Ñe Guaranire, Yico a mí, envía Sacue, Maísa Itepo, Inco Anga, Beijina. Aguille tendembo jara ha ñeñe peru hagua hay cual casejina bucumia lleva enviasa de la biografía del profesor David Galeano y Caturama bucumia compartita esa la pantalla. Allá Jeñoy, Paraguay, nacido en Paraguay el 18 de febrero de 1961, fundador, presidente, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, Escritor actual presidente, licenciado en lengua guaraní a través de la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en antropología cultural guaraní paraguaya a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, especialista en metodología de la investigación aplicada, UNA, posgraduado en la didáctica universitaria a través de la UNA y doctor en lengua guaraní, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, doctor honoris causa en Ciencia del Arte y la Cultura, Instituto Superior de Bellas Artes. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, de la Facultad de Ciencias Económicas, de otras universidades, Nacional de Itapúa, Universidad Americana, la UTIT, docente de la Escuela de Estrategia de ICEPOL, fue director académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General de la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA. Es docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Es docente del Liceo Militar Acostañú. Es profesor del Instituto Superior de Educación ICE. Es profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Es profesor del Colegio Bernardino Caballero, Fernando de la Mora, el Colegio Nacional Ipatí, Villa Elisa, el Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chancaiset y del Colegio Nacional Constitución de Capiatá. Fue fundador en el año 1978 y es presidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre la lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc. Además, numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios, columnista de lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa Guaraní Ñaneñe en Radio Libre, traductor público, recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción, año 2014, y Orden Nacional al Mérito Comunero concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Ha dado conferencias en prácticamente todo el territorio paraguayo, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní, bilingües, castellano y guaraní. En Internet, validador general de la traducción al guaraní al navegador Mozilla, Firefox a Guaratata. Pea Ambojara, Ñahuiñaña, Nendía y Nacoan Ayepa. Omombe Uta, Ñandebe Ayepa, o Shaucata, Ñande, Ina, Ñandeñe, Guaraní, de Jehuá. Y Catuan Guaysa, Yayquan, Mieco, Árabe, Bella Lleva. Porque hay poco te ve la yajata más lleva y gato y soy cuando que mi ñane de mimbo de cuera ñane de duaje. Llevo de Jara, estamos hoy nada. Y te digo que tú eres que Jiménez Libre, voy a dejar a Lorenzo a venir en el mismo de cuera, Nico, a ver con Universidad de la Integración de las Américas Unidas, ve. Opa, tenían muy Andy. Un placer compartir con ustedes esta presentación de hoy, que va a referirse al tema de la evolución. Baishaba Peña Neñe Guaraní
oñemo tenonde coñane estame maite viejo anga bebé amba y si te bajo ese tenonde naote. Veamos un poco cuál es la perspectiva del guaraní de aquí a lo que viene en el tiempo. Momentos muy difíciles por los cuales atravesó el guaraní y obviamente también los momentos gratos que hoy día, sobre todo en este tiempo, le toca vivir. Getamba eoí, Ipgajúa, Iponaba, Omombareteba, Guaraní. Y de eso vamos a ir conversando. Aponándose de dejar a Lorenzo, Pápico y Catupe, esa página mi va a ver esa caja. ¿Cómo puedo compartir? Compartir pantalla, pues ahora no me viene la opción. Vengo a echar micrófono, sonido, abandonar y dice a levantar la mano, Pepe Layo. Hoy mira muy cuá, alguien voy a Pepe a cañete, Pepe a compartir. Entender, ¿cuál es la no, ¿dónde se cae esa? Entonces acá, pero Ina te informa, Ina voy a dejar, pero se maneja para un botauta. Ah, a ver, mañana mieta. Te pido que de Cocurica. Ahora, voy a ver acá para compartir. Ah, no sé, dice, no sé si debe levantar las manos a PIBTI. Ya es amigo, no, este cambio de modalidad nada más. Pepe Cero el Chapo, no sé si se ve compartir. Hoy mandamos dejar ahora ande cuándo va parte te ponita hina pero hoy mandar ahí que tú por ando ya ande que tú respondes de coordinadora más lleva con y capturamos ahí por la página para el con esa que se abre. Entonces, si por allí se va a poder, yo puedo, a lo mejor puedo compartir la. Ahí ponamos ambos. Por donde viene ya. Y ya no han hecho esa cata. Y no me gasto niña esta cosa. Ya de mar. De nuevo, hacerles una especie de reseña así breve de cuáles son los aspectos que vamos a desarrollar. La oportunidad anterior, en un encuentro parecido a habíamos conversado sobre las características del guaraní. Baixeite, página pe guaraní, ñe'e, bejecope, baisaboye purú, mopoayoahui castellano. Hicimos una especie de contrastación entre el castellano y el guaraní. Y de allí surgieron algunas importantes referencias para la gente que normalmente tiene interés en conocer el guaraní. Así, por ejemplo, habíamos hablado entonces de que el guaraní tiene un mayor caudal fonético. Dice, tiene más fonemas, tiene más sonidos que el español. Haciendo una comparación rápida, el castellano tiene 5 vocales, A, E, I, O, U. El guaraní tiene 6, tiene una más, que es la U. Y a su vez, estas vocales que llamamos orales, que son 6, tienen sus vocales nasales. A, E, I, O, ¿verdad? Sucesivamente. Y tenemos 12. O sea, tenemos más vocales que el castellano. Del mismo modo con las consonantes. En total, el alfabeto guaraní, que hoy se utiliza en la educación, o sea, el sistema ortográfico, tiene hoy 33 letras, que representan a 33 fonemas o sonidos propios del guaraní. Y comparado con el castellano tiene 24 fonemas diferentes, o sea, tiene 9 fonemas menos que el guaraní tiene más fonemas, más sonidos. Y hoy el castellano tiene 27 letras para escribir, incluidas letras como la H, que, bueno, la H es muda, sin embargo, se tiene que usar al escribir palabras en castellano. Así también, en el caso del guaraní, una importante acotación que podemos hacer es que en guaraní una letra representa un fonema es representado por una letra. Es decir, en guaraní no hay letras mudas. Ese es un dato interesante. Tenemos algunos fonemas que son propios del guaraní. La G nasal, la G de muaje o de muana es propia del guaraní. Es un fonema que existe en este caso en el guaraní, que prácticamente no existe en ningún otro idioma del mundo.
Y con eso hacemos una diferencia para que ustedes se den cuenta, usando guará, yo digo guaraní. Y cuando digo guana, Xesipe guana, yo no digo Xesipe guará. Cualquiera que está acá en la sala y habla guaraní sabe que es incorrecto decir Xesipe guará. Ayogua ao, Xesipe guará, guará. En cambio digo guaraní el idioma. Y allí se nota la diferencia que existe entre la G y la G nasal. La G, perdón, oral y la G nasal. Vimos, por ejemplo, para mí unas cuestiones importantes, sobre todo cuando hay veces entre los que asisten hoy, hay gente que a lo mejor no conoce, además de esto que estoy mencionando. El guaraní es más fácil de aprender, por ejemplo, porque los adjetivos calificativos que tienen una sola forma para su uso. Yo suelo usar siempre el caso de la palabra poná, que en castellano poná es lindo o linda o lindos o lindas. Lindo, linda, lindos, lindas. Y uno tiene que hacer la concordancia de género y número. Señor, lindo, señora, linda. Señores lindos, señoras lindas. En guaraní eso es exclusivamente poná. Caraí poná, cuña caraí poná, caraicuera poná, cuña caraicuera poná. No se dice de otra manera, no hay poná, ponó, ponás, ponó, por ejemplo. Es la misma cosa ocurre con el adjetivo determinativo. En castellano normalmente tenemos para el femenino y para el masculino, masculino femenino, decimos este señor, esta señora. En guaraní eso es co caraí, co cuña caraí. ¿Qué muestra esto? Una sencillez, una mayor facilidad, uso simple del guaraní. Por el otro lado, tenemos, por ejemplo, el caso del verbo, ¿verdad? El verbo en guaraní tiene una forma distinta de conjugación. En guaraní yo uso prefijos y con eso indico número y persona. Y digo a, guatá, re, guatá, o, guatá. El verbo en guaraní no cambia. Es guatá de comienzo a fin. Lo único que cambia son los prefijos. A, guatá, re, guatá, o, guatá. En castellano, esa misma conjugación se da buscando la raíz en el verbo caminar, hasta camin, y le agrego sufijos. Las variaciones se dan al final. Yo digo camin o camino, camin as, caminas, camin a, camina, camino, caminas, camina. Comparado, repito, con el guaraní, que es a, guatá, are, guatá, o, guatá. Esas son diferencias importantes que cualquier persona que estudia el guaraní tiene que entender para también, mediante ese entendimiento, poder aprender más fácilmente la lengua. ¿Hay alguna diferencia más? Y, por ejemplo, lo que en castellano llamamos la preposición, que en guaraní es una posposición. Recuerdo que en una oportunidad de la presentación del año pasado, yo le preguntaba al auditorio si cómo se dice en castellano Monbirí Huibé, el nombre de la canción. Y me decían ustedes, o me decían entonces, perdón, los que participaron, Monbirí Huibé desde lejos. Pero en realidad es Monbirí lejos, Huibé desde. En guaraní una posposición, es lejos desde. En castellano, desde es una preposición y después viene lejos, desde lejos. En guaraní, lejos desde. Pues yo digo, por ejemplo, ajá, ógape. Ajá, voy, oga, casa, PA, voy, casa A. Es la manera en que se construye en guaraní. Normalmente cuando yo le enseño a la gente a hablar guaraní, yo les muestro a todos los que participan o les muestro a la persona estas diferencias. Y a partir de esto el aprendizaje es más sencillo. Eso simplemente perdón, y Catupa de Pro Amigos hagan para compartir, no te da para la opción todavía. Acá tengo lo mismo hace rato. Tengo el micrófono, tengo la posibilidad de salir y la cámara. En el medio está, espera un poco, esto me da a mí. Porque ya te puse como presentador también. Me parece que volvió. Sí, era apagar el micrófono. Y acá al lado tengo lo mismo. No te da para compartir pantalla. No me da. No me da. Acá tengo 3 y 2 acá al costado. Al costado tengo uno que levantar la mano y antes está el diseño de la pantalla. Y el diseño de la pantalla no te da la opción.
No, acá no me da. Acá solamente me da la posibilidad de ver. Ahora estoy viendo el. A no sé qué. Bueno, no, tampoco es eso. No, no tengo. Acá están estos puntos. Voy a mirar un poco acerca de. No. Desplegar pantalla. ¿Llaman esto? Tampoco me aparece acá. No. Porque me dijo mi coordinadora que tengo que ponerte como presentador y te puse como presentador. Y No, no, no. si no te da la opción entonces. A ver, vos acá. Hacer presentador. Acá parece que me apareció ahora. Pero vamos un poco. Ahora. Sí, acá, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Bueno. Entonces, voy a aprovechar un poquitito, termino esta parte y voy a ir mostrándole estas imágenes que tengo, haciendo simplemente esa especie de prólogo de lo que en una oportunidad anterior estuve comentando. Acá concretamente mostrarles que son dos idiomas diferentes, dos yoyogüay, no son iguales, son diferentes. Y es más, hay muchas diferencias entre que nosotros los paraguayos tengamos la gran habilidad de hablar dos idiomas diferentes, esto ya es una cuestión muy nuestra, ¿verdad? Que yo pueda decir acá en Batecubi, en Baduri, ya puedo y acá me da la voz de decir, ¿qué? Dame por papel que dejé sobre la mesa. Allí está el papel está sobre la mesa. Hacer ese cambio de un código a otro es una maravilla. Cuando estoy hablando de dos lenguas diametralmente diferentes. Y eso se da, repito, en la mente de un paraguayo, una paraguaya que aprendió guaraní castellano en la casa, en la calle con los amigos y que hoy está yendo a la escuela, al colegio, a la universidad, simplemente para organizar los conocimientos. Porque ninguno de los que están acá en la sala puede decirme que aprendió a hablar castellano el día que fue al primer grado de la escuela o que aprendió castellano cuando terminó el tercer grado. Hablar castellano aprendimos en la casa, bien o mal, pero aprendimos en la casa. Y fuimos a la escuela y allí nos dijeron cómo se pronuncia tal palabra, tal sonido, o a corregir los errores si tuvimos problemas de concordancia. Para eso sirvió la escuela. Y hablar guaraní también. Aprendimos en la casa, en la calle, con los amigos. Todo el mundo sabe esto que estoy diciendo. Si yo le pregunto a alguien cómo se dice en guaraní, este señor alto me va a decir Cocaraí Guaté. O esta señora alta y me va a decir Coca Cuñacaraí Guaté. Y va a ser una traducción perfecta. A lo mejor alguien por allí me puede decir, no, pero yo nunca aprendí a escribir. Y ese es un problema que se supera. Así como hemos aprendido a escribir castellano, también podemos aprender a escribir guaraní. Y allí sobre el punto es mucho más fácil aprender guaraní que aprender castellano. Yo suelo contar y está sujeto a la prueba que hagan ustedes. El castellano para escribir correctamente, uno tiene que conocer casi 100 reglas ortográficas. Te repito, lo dice la academia, no lo digo yo. 100 reglas ortográficas que a su interior tienen otra vez más de 4.000 excepciones, que son como reglas dentro de las reglas. En total, el que va a escribir y ¿qué se escribe? Letras, acentos y signo de puntuación. Tres cosas. Letras, acentos y signo de puntuación. En cualquier idioma del mundo. Y para eso yo necesito más de 4.000 reglas. ¿Cuántas reglas necesito yo para escribir guaraní? Cuatro. Ahora, ¿por qué hay gente que tiene dificultad? Y porque nunca estudió. ¿Y por qué las criaturas tienen tenido problemas? Y porque damos 2 horitas, el castellano tiene 5. El profesor de guaraní entra a la clase y mientras llama a la lista se acaba la hora. Y nos distraemos con otro contenido, pero a escribir se puede aprender rápidamente. No cuesta. Se metió nomás ya en la mente de la gente que cuesta escribir guaraní. Yo diría todo lo contrario. Cuesta, es un infierno, y que no le deseo a nadie aprender castellano, ¿verdad? Cuando mis alumnos me dicen a mí, profesor, y los verbos irregulares, ¿cómo hago para conjugar? Y yo le digo que Dios se apiade de vos, y los santos, y los ángeles, y todo lo demás también. Pero así uno aprende a conjugar verbos irregulares en castellano. En guaraní son solamente 6 verbos irregulares. No tiene 2.000 como el castellano. Pero se nos metió acá así, guaraní. Ayer vamos, así, guaraní. Antes pero estudiamos Najani, pero así la guaraní. Es decir, vivimos
con una serie de estereotipos que se han instalado socialmente y la gente dice que cuesta sin haber probado. Una cuestión que también está muy asociada con el tema del yo para, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a la gente que hablo, no, se no llegó a ni más te dice, yo para tañe, yo para mí tañe, pero está hablando guaraní. Pero ¿qué decimos cuando preguntamos sobre, yo hablo castellano, sí. Y guaraní, guaraní no hablo, pues yo hablo yo para no. Y entonces cuando yo le digo a esa persona, o les digo a esas personas, si lo que hablamos es castellano, o es yo para. Pero a nosotros nos metieron que el guaraní nomás yo para. Y nadie quiere, por nada del mundo, entender que el castellano que hablamos también es yo para. Porque cualquiera de los que están acá en la sala dice, vení na, andate na, contale na a tu mamá, traele na mañana. Si alguien me dice que nunca dijo, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo. Pero todos dijimos alguna vez, vení na mañana, traele na a tu hermana. Nani guaraní, yuna, erena, yapona. Y si no es nada, es que vení, que llevarle, que contarle, que algo es que aquí en guaraní, eyu, que ere, que yapoque. ¿Y qué es eso? Y es un yo para en el castellano. Y juntamos los dos y decimos decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada. Y que nada que es guaraní. Era yo para. O alguien que dijo yo Nico no sabía, o yo no sabía. Nico guaraní. ¿Qué pío querés? ¿Qué pío querés? Pío querés guaraní. ¿Qué pa querés? Vos pa te fuiste, vos pa le llevaste, vos es, ni siquiera vos. Vos decimos, vos pa. Pa es guaraní, de yupa, es jopa, yapopa, pregunta. De uno más te dice, de guaraní. Entonces, el castellano que hablamos también es yo para. Y entendamos una buena vez y seamos justos, ¿verdad? Hablamos yo para de ambos porque nunca se nos enseñó a hablar bien guaraní, nunca se nos enseñó a hablar bien castellano, nunca se nos enseñó a escribir bien guaraní, tampoco se nos enseñó castellano. De hecho, los paraguayos somos conflictuados lingüísticamente por esa razón, por no haber aprendido bien ambos idiomas y porque se nos metió el miedo a decir que hablamos guaraní. Así que yo les invito cordialmente a ustedes que están acá a que siempre digan que hablan guaraní, aunque hablen atravesado, digan que hablan guaraní. Ñañe es guaraní. Hechas estas consideraciones, y como el tema tiene que ver con la evolución de la lengua, voy a justificar parte de esto que vino al final, esto de tenerle miedo al guaraní, esto de no hablo guaraní, hablo yo para. Todo eso viene de un proceso histórico. Cuando lastimosamente la historia que nosotros conocemos es una historia que se cuenta desde la perspectiva europea, ¿verdad? Hoy día, si nosotros analizamos la realidad del país, allí van a ver ustedes compartiendo pantalla con ustedes, el 38,5% de acuerdo a una encuesta integrada de hogares que se hizo en el año 2019, cuyos datos fueron dados a conocer en el 2020, en niños de 5 y más años, ¿verdad? En la población, partiendo de niños a personas con más años, 38,5%, si quieren redondear por un momento, 40 sobre probablemente 8 millones que somos, 8 por 4, 32. 3.200.000 paraguayos dijeron en el que solamente hablan guaraní o hablan más guaraní que castellano, ¿verdad? Y esa es una cifra muy importante a la hora de tener que hacer cualquier tipo de análisis. Fíjense que en la parte siguiente dice guaraní castellano y allí entonces nosotros nos vamos a encontrar con un 30,6%. 3 por 8, 24, 2.400.000 paraguayos dijeron hablar los dos idiomas, donde una gran mayoría primeramente habló guaraní y después aprendió castellano. Si sumamos allí 38 o 40 más 30, da 70% como mínimo de la población del Paraguay que habla o entiende guaraní. El otro dato, castellano hablante, solamente hispanohablantes, 28,5%. Es un porcentaje que va subiendo. Claro, eso es importante tener en cuenta. Sin embargo, la mayoría en el Paraguay sigue siendo la que habla guaraní. Y ese es un fenómeno que lastimosamente nosotros no hemos sabido aprovechar hasta este momento.
Siempre vemos como al más enclenque, como al más miserable de la historia, al guaraní. La ya se sacó a seipe guaraní, oye por uvejaña neretame, jaimbe imbarete bejae. El guaraní es un idioma que tiene mucha fuerza. Por eso que también tiene una incidencia sobre el castellano. El castellano es de Paraguay, y acá está la demostración, repito, en este 30,6% de bilingües que en su mayoría primero hablaron guaraní y después aprendieron castellano. Mucha de la gente que vino del interior en la década del 60, 70, 80, vino hablando guaraní. Y entre ellos me encuentro yo y se encuentra mucha gente que tuvo como primera lengua el guaraní y luego hemos aprendido el castellano. Se añadimos con idea, ponamos con idea, añe, ponamos con idea ahí. Y acá finalmente ven ustedes un dato del 2,1% que dijo, en este caso, hablar otros idiomas. Y en otros idiomas, acá vamos a encontrar a los inmigrantes alemanes, a los orientales, chinos, coreanos, japoneses, en fin, gente de otras nacionalidades, a los brasileños que están en la frontera y más adentro también. Y 1,3% en este punto donde dice otros idiomas, a este 2,1 hay que restarle 1,3, que es población nativa indígena. Población nativa indígena que en números se dice son aproximadamente, ese 1,3 equivale a 120.000 personas aproximadamente. Este es un poco el mapa actual. Para aquellos que en algún momento dicen, en realidad está lejos de desaparecer. Sí hacen falta en este momento medidas que ayudan a fortalecer Yipurugana ñanderogabe, yarecora momita mimi ñanderogabe ñañeñebana chubecuera guaranime. Ese es un descuido en el que probablemente muchos padres jóvenes hoy están cayendo. Ellos en pareja hablan en guaraní, pero han dejado de hablarle guaraní o le hablan poco guaraní a sus hijos. Y ese es el cordón umbilical, esa es la parte fundamental en esta historia a la cual debemos cuidar, ¿verdad? No soltar, no cortar esa línea entre nosotros y nuestros descendientes. Seguir hablándoles a los niños es importante. Les voy a mostrar esta placa para que vean también ustedes con respecto al guaraní su origen, de dónde en este caso vamos a encontrar unos datos valiosos. El indígena hasta hoy en Paraguay tiene la costumbre de enterrarse en estas urnas funerarias. Estas se encontraron en la zona de Caballero en la década del 80, de 1980. En el 88 se dieron a conocer los resultados. José Perazo, que tenía ñanene tanguay catupiriva, o mano, boyetereículi, yepemo, o mano, ya está en mi poco. Muchos trabajos de investigación le debemos a Perazo, y el dato más importante es que con la técnica del carbono 14 se descubrió que el hombre que vivió allí en Caballero, Paraguarí, tenía 3.620 años de antigüedad allí, en el sitio de Caballero. 3.620 años. Y la historia de nuestros libros se cuenta a partir del descubrimiento del Paraguay por agua, por tierra, Sebastián Gaboto, Alejo García, y la fundación del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto de 1537. Es decir, desde la fundación hasta hoy son 483 años de historia, y lastimosamente no conocemos todo lo que anteriormente hubo acá. Como parte de eso que hubo y que no conocemos, están, repito, estas poblaciones que tuvieron inclusive la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urnas con bordes ornamentados, obras de arte, ¿verdad? Por otra parte, otro caso interesante, esto mismo, parecido, se encontró en la zona de Itaipú, al momento de excavar lo que hoy, donde están hoy ubicadas esas especies de cimientos enormes de la represa. Se han cavado casi más de 150 metros. A medida que se procedía la excavación, se han encontrado estas urnas, ¿verdad? Y ustedes vuelven a ver acá el borde ornamentado de Jembe y Yeguá. Estas urnas, estudiadas también con la técnica del carbono 14, tienen hasta 10.000 años de antigüedad. 10.000 años. Viviendo hace que la gente
vivía allá y vive hasta hoy. Allí están los Abá guaraní hasta hoy. Y bueno, 10.000 años de historia que nosotros no conocemos. Por último, este trabajo fue hecho en la década del 90, entre 1993 y 94. Se dieron los resultados de este hombre al que se le llama hombre del Alto Paraná o de Itaipú. Y lo último, en esto que ven acá, esta es una inscripción rupestre en la piedra, un sistema de comunicación utilizado desde tiempos inmemoriales. Para ponerle el número, le vamos a poner dentro de un momento en la zona de la Mambay. Allí viven hoy los Pañita Oitená, una etnia guaraní. Esta comunidad fue estudiada por un grupo multidisciplinario español entre el 2007 y 2009 y como resultado se obtuvo los siguientes datos. 5.200 años para los más recientemente enterrados y hasta 12.000 años en el lugar. Esto es en el Amambay, datos que, repito, lastimosamente no aparecen ni en los libros que usamos en las escuelas, mucho menos en los colegios. Suelo decir que nadie puede querer lo que no conoce, y esta es un poco la confirmación. Tristemente, estos datos no forman parte de la educación en el Paraguay. Todo empieza cuando llegan los conquistadores y siempre hay una visión europeísta. Siguen siendo los ídolos los extranjeros que llegaron acá, y como las películas de Far West, los indios son los malos. En los libros paraguayos no aparece ni un héroe indígena, como si fuera que los indígenas no tuvieron héroes. No aparece ninguno de ellos, ¿verdad? Si alguien encuentra uno acá, me avisa y le doy $1.000.000 de premio, pero no existe. Así es que puedo hacer la apuesta sin problema. Sé que no voy a perder. Bueno, esto es un dato histórico. Si nosotros nos ubicamos ya en tiempos de la colonia, llegan acá los conquistadores y obviamente la conquista implica eso, imposición. Imposición, dominación, implica en este caso uso de la fuerza y sobre todas las cosas la transmisión de la cultura del dominante al dominado. Parte de esa tradición que ellos tenían que imponer acá estaba relacionada con la religión cristiana. No pierdan de vista ese dato, los indígenas nunca fueron cristianos. Hasta hoy hay muchos de ellos que no son cristianos, y dentro del cristianismo, lo más común, católicos tampoco son. Algunos se han aculturado y se han hecho cristianos y católicos, pero una gran mayoría mantiene su tradición religiosa ancestral. Desde ese punto de vista, los españoles llegaron acá y con ellos llegaron las misiones religiosas, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, que se instalaron e intentaron catequizar al indígena en castellano primero. Y al no poder hacerlo, se valieron de la lengua más amplia, de la lengua general, que así fue llamada, y entre los brasileños en el portugués, lengua geral, el guaraní. Bueno, entonces allí es cuando se utiliza el guaraní en tiempos de la colonia para traducir textos bíblicos, y por parte de algunos conocedores ya de la lengua, el construir textos que pudieran ayudar a los otros que iban a llegar a conocer la lengua. Ahí aparece en la escena, por una parte, Antonio Ruiz de Montoya, quien escribe el arte y vocabulario de la lengua guaraní. 1724 en adelante se publican, y bueno, y de él han aprendido muchos sacerdotes que han llegado acá y otros más. También no perdamos de vista el primer catecismo, que fue el de Bolaños, que Bolaños traduce el catecismo cristiano católico al guaraní. Luego van a aparecer varios otros, y en ese tiempo de la colonia llegan acá los españoles, no tanto como así muy, muy románticamente y muy inocentemente se cuentan los libros, ¿verdad? De historia nuestra, que vinieron y llegaron, vieron una partida de mujeres desnudas, todas muy lindas, y primero se sentaron a firmar la pipa de la paz, y los líderes muy amablemente le dijeron, bueno, ahora más, acá tienen una partida de mujeres a favor de ustedes, ¿verdad? Eso es fantasía. Acá llegaron una partida de presos que tuvieron no sé cuánto tiempo en las cárceles
de España, vinieron todos tipos en las embarcaciones, ven acá una partida de mujeres y se metieron con todas, ¿verdad? No hubo ni permiso, ni si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Una partida de mujeres quedaron embarazadas, en la actitud siempre irresponsable, los españoles se mandaron mudar y dejaron mujeres embarazadas. Nacieron esas criaturas y la lógica nos dice, si la madre solamente hablaba guaraní y ese niño nació y vivió con la madre, no hace falta ser muy inteligentes para entender que los niños aprendieron guaraní. Siendo hijos de españoles e indígenas, ellos hablaron guaraní. Y ese ya fue un mecanismo que ayudó a fortalecer la lengua, incluido en este caso entre los hijos de españoles con indígenas. No es que se dio, habrán habido casos así muy esporádicos donde los españoles educaron en español a estos niños, pero la mayoría fueron educadas por sus madres indígenas guaraní hablantes. Se llega al tiempo de la independencia y obviamente la población paraguaya mayoritariamente era guaraní hablante. Los propios próceres eran guaraní hablantes, pero Juan Caballero era de Tomatí, Fulgencio Llero era de Quiquio. También no en inglés, pero no en francés, no en alemán, pero no en guaraní. Repito, la simple lógica nos dice que ninguno de ellos se expresaba en ruso ni en chino. Estos próceres hablaban guaraní, probablemente un poco de castellano también. Y así se gana la independencia y el Paraguay, que queda después en poder de Francia, era un país guaraní hablante. Francia, consciente de ellos, siguió hablando guaraní, escribía a sus delegados de frontera sus cartas en guaraní. El primer himno nacional es de la época del doctor Francia, de la autoría de Anastasio Rolón, un señor de Curuguatí, ¿verdad? Y vamos a buscar otros datos más y vamos a encontrar muchos que nos refieren a que el guaraní era el idioma de uso mayoritario. Después ya con Carlos Antonio López se abre un poco más el panorama. No olviden que Carlos Antonio López envió a muchos jóvenes a Europa a estudiar, a conocer la lengua. Con ellos vinieron también algunos extranjeros. Se abre un poco más el panorama, se usa más castellano en las gestiones de gobierno inclusive. Y bueno, a López le sucede su hijo Francisco y cuando llega él, se inicia la guerra contra la Triple Alianza. Y en tiempo de la guerra de la Triple Alianza, uno de los obstáculos que los aliados tenían como un obstáculo muy complicado era el guaraní. La historia se recuerda a Bartolomé Mitre, que decía que destruir al Paraguay, si queríamos destruir al Paraguay, decían ellos, si queríamos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. López, consciente de esa situación, y toda la tropa, todos hablaban acá guaraní en tiempo de la guerra. Él llama en 1867 en Paso Pucú a los conocedores de guaraní, inclusive les dice a ellos que le hagan un alfabeto. Y es un alfabeto de 1867 que se utilizó para escribir el guaraní en los periódicos de trinchera, como el Cabisuí, escrito en guaraní y en castellano también. Eran unas especies de versos y otros textos donde se hacían burlas del enemigo y se trataba de fortalecer de esa manera a los soldados paraguayos. Hay una famosa obra de Natalicio de María Talavera que dice: pero segundo el Caí Bartolomitre Yaguá Venancio Flores Bopí, la Triple Alianza Guá. Y allí estaba la burla de Natalicio Talavera, nada más y nada menos que de los líderes de las tres naciones que se tiraron en contra del Paraguay. En las batallas, los soldados todos hablaban guaraní. Las mujeres de Piribebuy, aquellas valientes mujeres que muchas fueron asesinadas cruelmente, y otras que sobrevivieron fueron violadas, y son las mujeres que mataron en sus vientres a sus hijos para no tener hijos de sus violadores. Esas mujeres no hablaron en chino, ni en alemán, ni en coreano, ni en inglés. Esas mujeres hablaron guaraní. Las pobres criaturas que fueron asesinadas en la batalla de Costañú, esas pobres criaturas no hablaban chino, ni inglés, ni alemán, ni francés, hablaban guaraní.
En guaraní le pedían al soldado que le estaba por cortar el cuello que no le haga daño, ¿verdad? Sus madres que miraban desde los matorrales lloraban, se comunicaban en guaraní. Y bueno, la guerra termina con la muerte de López y apenas una semana después el ejército de ocupación prohíbe el uso del guaraní en las escuelas. Prohíbe, lo primero que prohíben es el uso del guaraní. El Paraguay, que quedó en ceniza, diezmado, tuvo que enviar a la Argentina a varios de los que querían ser docentes, y allí se instala una famosa palabra que todos conocemos, guarango, sinónimo de imbecilidad, sinónimo de ignorancia, sinónimo de cretinismo, sinónimo de todo. Todo lo malo estaba vinculado al guaraní y aquel que hablaba guaraní era guarango. Hasta hoy se escucha en los canales argentinos que alguien hace una guarangada o dice una guarangada, lo que significa algo malo, algo feo, algo que no corresponde. Bueno, eso no solamente se aplicó con el guarango la posguerra del 70, no que eran otros castigos verbales, va bien el indio, el guaraní, campesino, y los castigos físicos, el yurupete, el arrodillarse por hablar guaraní, y eso hasta hace poco tiempo, hasta hace poco. Por eso es que muchos papás, muchos abuelos y abuelas que pasaron por esa triste circunstancia preferían que sus hijos o sus nietos no hablen guaraní, pensando ellos que si sus nietos o sus hijos hablaban guaraní, iban a pasar lo mismo que ellos pasaron, por todas esas aberraciones que se cometieron con ellos. Tener que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no debo hablar guaraní. ¿Verdad? Subiendo a una altura de 3 metros colgado de alambre de púa, gritando en la posición ya que nada, estoy acá por hablar guaraní. Castigos de esa clase no se dieron con otras lenguas en el mundo. Entonces, si hasta hoy hay gente que niega, hasta hoy hay gente que ni quiere guaraní, no hables guaraní, ¿verdad? Viene de ese proceso, ese duro proceso. Sin embargo, paradójicamente, en ese interín viene la guerra del Chaco. Y la guerra del Chaco encuentra al Paraguay muy poco preparado para las contiendas que se libraron. Los bolivianos estaban mejor preparados, estaban apoyados por los norteamericanos. Nosotros acá no teníamos nada, pero sí teníamos un arma tremenda, el guaraní. Que otro estratega como Estigarribia declara el guaraní el 28 de mayo de 1933 como idioma de las tropas paraguayas. Y todo pasa a decirse en guaraní. O paitemba, oye, paite guaraní. Las armas tenían nombres en guaraní. Una ametralladora pesada era cururú. Una ametralladora liviana era barcayaí. Los oficiales, León Cané era el coronel Franco, era Rengo de un lado. Y ni qué decir en este caso las frases que se utilizaban en la comunicación que se hacía de una tropa al Comanchaco, el Comanchaco a otras tropas, etc. Totalmente mensajes cifrados en guaraní. En la guerra aparece un gran personaje que inclusive le dio mucha fuerza al guaraní. Él y detrás de él y con él otros. Y sin duda fue Emiliano R. Fernández, que cantó todo lo que ocurrió en el Chaco en guaraní. Desde el primer momento cuando se asesina al teniente Adolfo Rojas Silva, él escribe Rojas Silva de Cabo. Ya que Paraguay un ajema con la hora ya amigo ya se queda Rojas Silva de Tecue, dice. Ya vengane catoteo mi cobarde o yapoa. No fue en guaraní, no fue en chino, ni en inglés, ni en francés. Fue en guaraní. Porque en guaraní hablaban los soldados. Entonces queda esa situación. Después de la guerra del Chaco vienen vientos nuevos y particularmente yo siempre reivindico, y es un compromiso que me hice por toda la vida, de reivindicar la figura de Reinaldo Julián de Culla Rosa, el primer docente que tuvo guaraní en las instituciones educativas del Paraguay. Por primera vez en 1944 se enseña el guaraní
en la actual Facultad de Filosofía en la carrera de Letras, de la mano del doctor Reinaldo de Cruz La Rosa, quien también estructuró la gramática guaraní. Gramática que hasta hoy seguimos estudiando, con algunas modificaciones, pero esa estructura fue la que él desarrolló. El mismo de Cruz La Rosa que hizo el himno nacional que hoy cantamos, que tradujo la Biblia al guaraní en una obra que se llama Yo Paré Piajú, que por acá tengo, y que es la versión del Nuevo Testamento. Era un gran estudioso. Él era, ahí ven ustedes, Yo Paré Piajú, dice, este es el Nuevo Testamento en guaraní. Es bastante voluminoso, ¿verdad? Yo Paré es pacto y Piajú es nuevo. Es la traducción de lo que sería el Nuevo Testamento. Bueno, y él después enseña en el Colegio Nacional, en la Academia Militar, en la Academia de Policía. En 1967, de Cruz La Rosa lidera el movimiento que solicitó a la Convención Constituyente, que se reunió ese año, que el guaraní sea idioma oficial. Lastimosamente los constituyentes entonces no le dieron mucha importancia al pedido y declararon sí al guaraní idioma nacional. Y es la razón por la que esa constitución, que fue promulgada el 25 de agosto de 1967, que también se haya tomado como fecha, día del idioma guaraní, el 25 de agosto, coincidente con la promulgación, porque esa es la primera constitución que le dio rango constitucional al guaraní. El artículo 5 de esa constitución decía: los idiomas nacionales de la República son el guaraní y el español. Será de uso oficial el español. Y el artículo 92 decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. La primera constitución que le dio rango constitucional al guaraní, promulgada el 25 de agosto, por eso el 25 de agosto, a instancias de una decisión que tomó la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay, se adoptó esa fecha como Día del Idioma Guaraní. En 1971, de Cruz La Rosa empieza el profesorado de lengua guaraní en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, creado por él en 1961. Pero el profesorado empieza en 1971 y en el 1972 de Cruz La Rosa consigue crear la licenciatura en lengua guaraní de la Universidad Nacional, que este año cumple 50 años de su funcionamiento. De Cruz La Rosa logra eso a fines del año 1972 y al conseguir eso fallece en el 72. En el 73 empieza a funcionar la licenciatura en lengua guaraní, que repito, este año cumple 50 años de su creación, y en la cual se han formado muchísimos de los profesionales que hoy se dedican a la promoción del guaraní, entre ellos acá mi querido colega, el profesor Lorenzo, es egresado de esa carrera. Y muchos de los que están acá, visto que en la sala está el profesor Narciso, que también es egresado de la carrera, están varios otros. Allí nosotros en el año 1985, estudiantes y egresados de la licenciatura en lengua guaraní, fundamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que tuvo su origen entre los estudiantes de la licenciatura en lengua guaraní de la UNA. Hoy en día es una institución independiente que sigue promoviendo la enseñanza del guaraní. En 1987 se introduce la enseñanza del guaraní en el nivel medio de entonces, en lo que hoy día sería el tercer ciclo de la escolar básica, séptimo, octavo y noveno. Entonces era primero, segundo y tercer cursos del básico. Y allí por primera vez se introduce la enseñanza del guaraní en 1987. Y entró en un sándwich. Antes nada guaraní, después cuarto, quinto y sexto, lo que sería primero, segundo y tercero de ahora, de la media, nada. Era un sándwich de guaraní. Y pasó el tiempo y en 1992 el guaraní entra como idioma oficial a la Constitución Nacional vigente, artículo 140, más el artículo 77, que garantiza el proceso de enseñanza escolar inicialmente en lengua materna en las escuelas. Es decir, el niño paraguayo tiene derecho a recibir educación en lengua guaraní si es guaraní hablante, y en castellano si es que su lengua materna es el castellano. En 1994 empieza la reforma. Y en el 94, por primera vez el guaraní entra al primer grado. Y de allí hasta hoy
ya pasó por el primer ciclo, el segundo, el tercero, terminó la escuela básica, terminó la educación media, hoy está en la universidad. Y hoy estamos acá en la Universidad de la Integración de las Américas, en la UNIDA, en esta cátedra guaraní, en el ámbito de la universidad. Quiero hacerles notar nomás que ese proceso, inclusive en ese proceso, en el campo de la educación, el guaraní pasó por una circunstancia totalmente insólita. El guaraní empezó en 1944 en la universidad y en 1994 llegó al primer grado. Hasta en eso fue al revés del guaraní. Pero bueno, hoy ya está normalmente como tendría que estar cualquier estudio de cualquier otra lengua o disciplina. En el año 2010, fines del 2010, se publica la Ley de Lenguas. Y en el año 2011 se instala la Secretaría de Políticas Lingüísticas, siendo el primer ministro secretario el doctor Carlos Villagra Marsal, a quien sucedió la actual ministra, la magíster Ladislao Alcaraz de Silvero. Eso se crea en el 2011. Y en el 2012, la gestión del doctor Carlos Villagra Marsal, se crea y se constituye la Academia de Lengua Guaraní con sus 15 primeros miembros, que luego cooptaron a los 15 siguientes, 30 miembros en total. Esa academia hoy ya aprobó el alfabeto que se sigue usando, es el mismo, aprobó una gramática y un diccionario que cada cierto tiempo la academia va aumentando en volumen ese diccionario. ¿Qué más tenemos? En el año 2014 el guaraní se convierte en el idioma oficial alternativo del Parlamento del Mercosur junto al portugués y al castellano. Es lengua oficial de trabajo del Parlasur, gracias a la gestión de un gran uruguayo amante del idioma guaraní como pocos, el doctor Rubén Martínez Huelmo. Bueno, hoy día el guaraní está difundido en la región. Tenemos varios militantes, como dice nuestro amigo Jorge Román Gómez, allí de Ituzaingó. Está en la provincia de Corrientes, es idioma oficial también, alternativo. Es idioma de varios municipios en el Brasil, es idioma oficial de Bolivia. También se enseña en Uruguay. Se habla de una región guaranítica, de procesos de integración, de enseñanza del guaraní en distintos niveles dentro de esta región guaranítica. Además, se enseña en Estados Unidos, en España, en Francia, un gran trabajo de la doctora Capuchina Boudin, del gran correntino, el doctor Silvio Liuzzi, en su momento un gran paraguayo, el doctor Rubén Barrero Zaguer. Y también en Alemania, donde está el primer sitio que el guaraní tuvo en Internet. Ahora, después de hacer este recorrido rápido, quiero mostrarles qué es lo que tenemos de aquí hacia adelante. Ya que vivimos en un tiempo donde todos, en pequeña o en gran escala, estamos vinculados a algo que se llama Internet. Hoy en día nos pone en una situación muy importante, que prácticamente hace que todos nosotros tengamos que dividir una buena parte de nuestro tiempo. Algunos dicen que en algunos casos esto llega a un 50% en ciertas personas, ¿verdad? Viven 12 horas en un plano presencial y 12 horas en un mundo virtual, navegando, buscando información, entrando a sus redes sociales, consultando el WhatsApp, sacando fotos, grabando videos, o una circunstancia como esta, dando una clase con un montón de gente que nos pueden estar siguiendo desde cualquier lugar del mundo y los que están presentes acá en la sala. Yo en mi casa y ustedes en su casa y el profesor en su lugar de trabajo, en fin, pero todos lo estamos haciendo hoy a través de medios virtuales. El ser humano hoy declaró como nuevo espacio este mundo virtual. Entonces acá voy a compartir con ustedes, apenas pueda acá voy a ver si alcanzamos a ver. Acá un segundito, entro a esta parte a mostrarles a ustedes lo siguiente. Hay una publicación, quiero que me den un aviso si ven esto, por favor, si me pueden confirmar si ven esta pestaña que les estoy mostrando. No llegó ahí y no voy a dejar. Bueno, que esa vuelta. Entonces voy a ver si puedo compartir acá. A lo mejor no compartí.
Bueno, que se apriete. Un segundito, vuelvo junto a ustedes. Ahora voy a intentar acá. Bueno, que se apriete. Compartir. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ustedes me dicen ahora si se alcanza a ver. ¿Pero Pablo se llama? No, Nahani Nambohara. No, que están de O yo sea, solo voy a decía, compartir. voy a dejar de compartir acá y ahora voy a ver si puedo. Miguel, acá tengo. Bueno, vamos a ver. Pensamos que ya me decían. Oye, Shambohara. Oye, bueno, esta es una publicación que después le voy a pasar al profesor Lorenzo para que pueda facilitarles a sus alumnos. Acá en realidad de esto quiero mostrarles que es un trabajo con respecto a la presencia del guaraní en Internet. Y el primer sitio que el guaraní tuvo en el mundo no es un sitio levantado acá en Paraguay, sino que es obra y gracia de un profesor alemán quien estudió guaraní en Alemania junto a otros grandes lingüistas alemanes, y él en un momento resuelve crear una página. Y además de crear una página, él resuelve también, en este caso, ponerle nombre a Internet en guaraní. Y él comparó Internet con una tela de araña. Y entonces por allí es que le dio el nombre de Ñandutí. Gracias al doctor Wolf Lustig, repito, Wolf Lustig, existe este sitio que van a ver ahora. Allí creo que ya pueden ver. Hasta ahora está esta página creada en el año 1995. Y si ustedes se fijan acá, en donde les muestro, estoy sombreando este lado primero, esta primera parte que están viendo, esto es lo que está en guaraní. Al lado van a encontrar ustedes en castellano, van a ver ustedes en alemán y van a ver por último en portugués. Esta página tiene distintas informaciones. Van a encontrar ustedes sobre música, sobre poesía, artículos vinculados al guaraní. Y repito, este es el primer sitio que se creó para el guaraní en el año 1995. Posteriormente, un paraguayo que enseñó allá y que volvió a nuestro país, en el año 1996, un año después, él se llama Mario Bogado, él creó el primer sitio en guaraní, en internet. Y es el de una librería que él fundó acá en Paraguay, que se llama Guaraní Directory, que es este que les voy a mostrar ahora. Acá aparece, van a ver ustedes, la página que se llama Guaraní Haití. Ustedes están viendo cuando invité Guaraní, y también está en inglés y también está en castellano. El que entra acá puede elegir en qué idioma. Por ejemplo, ustedes quieren comprar un libro en este momento, necesitan un diccionario. Acá donde está mi cursor, acá al final dice Ñeriru. Ñeriru es diccionario. Y van a ver acá al lado, en amarillo y con letras rojas, dice 42. Él tiene disponible 42 diccionarios en este momento a la venta. Y son estos que ven ustedes acá, ¿verdad? Acá dice el nombre de cada uno de ellos. Este que ven ustedes acá de color azul, que les estoy mostrando, este es el diccionario más usado a nivel escolar. Es de Natalia Canese y Feliciano Acosta. En cambio, el diccionario, digamos, grande, normal, más usado, sí es entre varios otros. Está, por ejemplo, este que les muestro acá, que es del padre Guas, de Antonio Guas. Otro diccionario muy usado es este que ahora les muestro, que se llama Gran Diccionario Abañé, de Lino Trinidad Sanabria. Y van a ver acá varios otros. Solamente les muestro. Si yo le doy otra vez un clic acá en el diccionario que, por ejemplo, estoy eligiendo, esto me va a llevar a mí a mostrar qué contiene. Hasta esa información pueden encontrar ustedes en esta página.
y pueden comprar en forma virtual, usando tarjetas, con delivery de por medio. Ustedes pueden acceder a estos diccionarios. Van a encontrar acá, repito, una cantidad importante de libros. Van a ver al lado de parte del índice. Pueden ver ustedes, por ejemplo, diseñé este acá donde está mi cursor, gramática. Gramáticas hay 105 libros que tiene sobre gramática guaraní. Estos son algunos de los que están acá. Si ustedes se fijan, al final, hasta el final, la cantidad de todos los libros que tiene él disponible, repito, sobre gramática guaraní. En fin, esto es parte del primer sitio que, repito, fue creado en el año 1996, un año después de que se haya levantado el primer sitio en Alemania. En otras palabras, este sitio que acabo de mostrarles es el segundo en el mundo, pero el primero en Paraguay. Y el primero en el mundo es el que se levantó en Alemania. Del mismo profesor Mario Bogado, hoy en día, si ustedes entran a YouTube, van a encontrar una serie de documentales. Él creó una especie de documentales variados que se hacen en guaraní. Una cosa tremendamente interesante, un trabajo de alto nivel, una edición muy didáctica. Acá vamos a ver un poquitito, espero que tenga sonido y puedan ustedes escuchar por lo menos una partecita de lo que en una cantidad muy importante de videos hoy en día están en YouTube y son obras de Mario Delgado. Les pregunto, ¿se escucha el sonido? Sí, se escucha, profe, se escucha. Bueno, ayuda. Oye, Sareco, Bañe, Ereje. Ella Sareco, que Ereta, Bareje. Anitei, Rembo, Pochute, Aremonien, Brasundera, Pichape. Que lleve a Mongetaja, ella Sareco, que Eñe envolve. Eñe Erire, Ereba de Cuendica, tu vei, Maremongue, Yevunde, Yurupe. Reinhan Wañan de Yarandive, Eiporu, al Umarane. Opaixawa, Avarecorejewa, Paraguay Hatetambuerupiwa, Ejecha al Bumarane Urupibe. Al Bumarane Opaixawa, Mumbacuerarejewa, Paraguay Hatetambuerupiwa, Ejecha al Bumarane Urupibe. Guaraniñe M. Opaixawa, Yebeberejewa, Paraguay, Hatetambuerupiwa, Ejecha, al Bumarane Unupibe. Esto es como una muestra de lo que hoy tenemos nosotros disponible. Hay una cantidad muy importante de información, lastimosamente por muchos motivos la gente no conoce, no sabe. Hay un estudio que hizo la UNESCO que fue difundido y precisamente al recordarse el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, unos años atrás, en ese informe la UNESCO decía que las lenguas están en total en un inventario sobre la Tierra, habladas a lo largo y a lo ancho del mundo, se aproximan a más o menos 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, el informe de la UNESCO decía que 3.300 y un poco más están en peligro de muerte. Y están en peligro de muerte por dos razones. Porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia en Internet. Lo de menos de 100.000 hablantes no nos preocupa tanto porque el guaraní acá en Paraguay tiene casi 7 millones de hablantes, ¿verdad? Y en la región se calcula que somos 11 millones. Es decir, estamos lejos de los 100.000 hablantes, que teniendo menos de 100.000 hablantes, una lengua ya está en peligro de muerte. Por otra parte, decía, las lenguas que no tienen presencia en Internet. Y esto que estoy haciendo ahora es precisamente mostrarles cómo el guaraní hoy está presente en Internet. Otra de las
herramientas que hoy tenemos, que les voy a mostrar acá, es esta que van a ver, ahora están viendo, es Wikipedia en guaraní. Y recién les dije a ustedes que existen 6.000 lenguas en el mundo. Wikipedia, si ustedes entran, van a encontrar que aproximadamente son 370 lenguas nada más de las 6.370 las que tienen su propia versión de Wikipedia. Hay Wikipedia obviamente en inglés, lengua de origen, Wikipedia en francés, en ruso, Wikipedia en español, en chino, en varios idiomas, ¿verdad? Y hoy tenemos Wikipedia guaraní. Esto de Wikipedia guaraní nació de una manera accidental. En mi caso particularmente, como comentaba el profesor Lorenzo, tengo la gran satisfacción de haber sido el iniciador y uno hoy de los desarrolladores de Wikipedia en guaraní. Buscando información, entré yo una vez a Wikipedia. Al encontrar lo que buscaba, se me había ocurrido en ese momento alojar un cuento sobre fantasmas, sobre Pora, en Wikipedia en español. Probé y un tiempo después revisé y cuando puse el nombre del cuento, Wikipedia en español me respondió: lo que usted está buscando no existe en Wikipedia. Volví a probar, abrí una página de edición, copié, pegué el cuento de 10 líneas, un cuento sobre Pora, sobre fantasmas. Le puse el título, le di enter. Al rato recibo un correo electrónico y en un mal castellano alguien me decía: usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y es guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, explíqueme de qué se trata y si corresponde yo le voy a ayudar a publicar. Y firmaba hugo.arg. Y cuando yo leí eso y después leí el nombre hugo.arg, yo pensé que ARG era Argentina. Yo le respondo, le digo: Hugo, efectivamente el idioma es guaraní, yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano. Lo que estoy tratando de publicar es un cuento sobre fantasmas, que acá se llaman Pora. Es un cuento cortito, es un cuento inocente, ingenuo, le digo, y tiene 10 líneas. Y al final me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude, le puse. Le envío de vuelta al correo, al rato me vuelve a responder y me dice: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en América, yo vivo en un país muy lejano, vivo en Lituania, cerca de Rusia. Soy Sarunas Sinkus, tengo 17 años y envíenme en un archivo el cuento y su traducción al castellano. Entonces le paso el cuento, al rato me responde: él salga y ingrese a Wikipedia, escriba el nombre del cuento, espere 5 minutos. Luego entro, escribo el nombre y encuentro el cuento de Pora en guaraní. Yo contentísimo, ya con eso me daba por satisfecho. Era un día sábado, pasaron unos días, me vuelve a escribir el martes, me vuelve a pedir 2 cuentos, le envío. Después el jueves me pidió 3 y después me escribió él diciéndome: quiero aprender guaraní. Le pido que me escriba de ahora en adelante en castellano y me pongan entre paréntesis en guaraní. Aunque me complicó el trabajo, comencé a hacer le hacía los envíos así: Baechapa, Sarunas, hola Sarunas, Coape, aquí, Arajacande, te envío, Cocoatiá, este papel. Bueno, y al poco tiempo él comienza a escribirme en guaraní. Yo quedé sorprendido. Decía: ¿cómo puede aprender tan rápido? Y él me da unas explicaciones que él usaba unas fórmulas, unas ecuaciones, porque en realidad esto que vemos en la pantalla, por detrás son como unas ecuaciones, me había dicho. Y con eso él tenía armada ya ciertas frases. Él ya me respondía después: Baixa para David, lo mismo, me escribía prácticamente sin ningún error. Y así comenzamos. Él me pidió después hacerle algunas traducciones de esto que se llama interfaz, que es lo que ven. Lo que empezó con 5 palabritas hoy, 10 mañana, terminó casi un mes y medio después con
27.000 traducciones. Me volví casi loco en ese tiempo, ¿verdad? No dormía más, pero bueno, al final, en cerca de 45 días, conseguimos instalar acá 27.000 palabras. A los 60 días más o menos, o 50 días, él me envía un correo y me dice, si hoy los paraguayos quieren morir, todos ya pueden morir, el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos 60 páginas y ya tenemos Wikipedia en guaraní, con este nombre, Wikipetá. Como la B doble no existe en guaraní, usamos la B corta, con Ki no hubo problema, con P no hubo problema, y Dia, como no tenemos la D, le sustituimos por la T y le pusimos la A nasal para darle esa marca del guaraní. La nasalidad es propia del guaraní. Entonces le pusimos el nombre Wikipetá. Es decir, en cualquier idioma del mundo, la palabra que se crea tiene que tener más o menos el mismo sonido de Wikipedia. Y quedó en Wikipetá. Bueno, contento yo, pero desde un comienzo siempre le dije, mira que no tengo cómo pagarte, yo no sé cómo te voy a pagar. Él siempre me decía, no, esto no se paga, esto es simplemente colaboración, es donación. Hasta que un día me escribe y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y le digo yo, ¿y cómo? Le digo. Y yo sé que en Paraguay se toma tereré y a mí me gusta el tereré. Entonces yo un tiempo después le hago llegar un equipo de tereré, lo hice con la valija diplomática al ministro de Relaciones Exteriores, y este es a quien ven ahora ustedes, Šarūnas Sinkus, en Lituania, tomando tereré a más o menos 20 grados bajo cero, ¿verdad? La temperatura ya es una temperatura muy fría, hace mucho frío, perdón. Y bueno, y acá lo ven a él. Desde el año 2007 hasta hoy, 2023, él sigue editando las páginas de Wikipetá. Hoy día tenemos nosotros, acá van a ver ustedes 5.200, casi 5.300 páginas ya en Wikipedia guaraní. De haber empezado con 60, hoy tenemos más de 5.000. Y unos días después, estando ya iniciando febrero del 2008, él me dice, me escribe y me dice, ya está Wikipedia en guaraní, ya los paraguayos pueden encontrar información en guaraní en Wikipedia, pero Wikipedia es internacional. Por consiguiente, tenemos que comenzar a traducir Wikipedia a Wikipedia guaraní, otros conocimientos que existen en el mundo. Y fue cuando yo le pregunté, como yo tampoco conocía mucho de esto, le decía yo a él, ¿con quién podemos empezar? Y él me dijo entonces, ¿por qué no empezamos con el personaje más buscado en Wikipedia en el mundo? Que en ese momento, febrero del 2008, él me decía, 30 a 40 millones de personas buscan a este señor. ¿Y de quién se trataba? De John Lennon. Entonces, yo hago una traducción, busco, información sobre Lennon en internet y en algunos libros que tenía, armé mi texto en castellano y luego hice la traducción al guaraní, que es esta que ustedes van a ver acá, y que oficialmente esto forma parte de Wikipedia hoy. John Lennon y un poco de la historia de los Beatles, totalmente en guaraní. Bueno, y acá obviamente aparece mi nombre como traductor de en este caso, el responsable de este contenido en Wikipedia en guaraní. Y acá lo van a encontrar a John Lennon, a Papa Francisco, a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi, todo ya hoy en guaraní. Si ustedes quieren saber algo de la Segunda Guerra Mundial, acá dice Ñonaino Guasumo Coijá, sobre esto ya hay información en guaraní. En fin, estamos construyendo algo que 30 o 40 o 50 años atrás era impensable. ¿Qué otra cosa más tenemos hoy? Y hoy tenemos un navegador que se llama Mozilla Firefox. Es probablemente uno de los navegadores más usados en el mundo. Acá se usa más Google, ¿verdad? Sin embargo, está este otro que ya fue traducido al guaraní. De 6.000 idiomas, hoy Mozilla Firefox, Firefuego, Fox Zorro, funciona en 112 idiomas. Y el idioma número 109, el único idioma americano hasta hoy, natural, nacido acá en América, al cual fue traducido Firefox, es el guaraní.
y se llama en guaraní Aguaratatá, y todo esto que ven ustedes acá se tradujo al guaraní. 52.000 palabras y frases totalmente en guaraní. Es decir, hoy este navegador funciona en un 99,7% en idioma guaraní. El 0,3% que resta es información privada de Mozilla que solamente se puede mantener en inglés. Pero el 99,7% restante al día, porque cada 15 o 20 días Mozilla incorpora algo nuevo, al incorporar se traduce nuevamente en guaraní. Esto funciona hoy en guaraní. Acá les muestro, dice Firefox Mobile. Ustedes le dan un clic acá y descargan esto en su computadora de mesa o en su notebook y van a navegar en guaraní. Van a encontrar acá inclusive las letras, los tipos del guaraní. Acá está la Y nasal, tal cual como se tiene que escribir. La A nasal, tal cual como corresponde. Gracias a Wikipedia y gracias a Firefox, a Mozilla, hoy también tenemos ya todos estos tipos originalmente en guaraní, estas letras ya también disponibles en internet. Y pasemos a lo más nuevo. Lo más nuevo tiene que ver con esto que voy a mostrar. Cualquiera de ustedes entra a su navegador, ¿verdad? En este caso voy a retroceder. Acá está Google. ¿Qué hago yo? Pongo acá, acá justamente ya tengo marcado traductor guaraní-español. Entonces esto me lleva, como cualquiera de ustedes conoce, al traductor. Y acá en traductor, yo pongo la lengua de origen es guaraní. Acá va a traducir al español. Yo estoy usando sostenidamente un ejemplo que quiero compartir con ustedes, el mismo. Acá voy a escribir esta palabra, esta pequeña oración, esta frase. P de agua. Y fíjense ustedes que en la medida que estoy escribiendo, ya va traduciendo al español. Y voy a escribir acá P de agua o ¿qué hace esto? Sin que yo, vamos a suponer, jamás en mi vida hablé castellano, haya hablado castellano, ni hablo castellano, solamente tengo mi pequeño celular en la mano o estoy con mi notebook, solamente hablo guaraní, no hablo otro idioma, quiero que alguien me entienda una frase en español que hago, entro a mi traductor, ¿verdad? Hoy, gracias a Google y a un equipo de traductores paraguayos, de 200.000 palabras que se tienen que traducir, se han traducido ya 60.000. El compromiso probablemente que el año que viene termine este trabajo valiosísimo, que hoy me permite hacer esto, escribir en guaraní y ya el traductor por sí hace esta traducción, inclusive con sonido de por medio. El perro azul. El perro azul. Si es que esto mismo yo quiero traducir, por ejemplo, a ver un poquitito, vamos a buscar acá, podemos traducir al chino. ¿Ah? En chino sería escrito así y pronunciado así. Lango. Lango. Eso ya tenemos hoy en día. Podemos buscar, por ejemplo, cómo se puede decir esto en, a ver un poquitito, podemos buscar acá, voy a ir a la otra columna. Acá podemos buscar en inglés. Y en inglés está allí escrito. Yo solamente escribí en guaraní y ya Google me traduce. The blue dog. The blue dog. Esto es algo que ya tenemos y esto es una maravilla. Cosa probablemente imposible 30 años atrás, repito, 40 años atrás. Quiero traducir esto al portugués y ya me dice, yo escribí Peyaguajoví y allí ya me escribió. O cachorro azul. O cachorro azul. Bueno, esto es lo último de lo último que hoy tenemos en guaraní. Estamos trabajando, pero todo esto es producto de la iniciativa particular. Hasta hoy el Estado paraguayo casi no invirtió nada, por no decir nada. Sí, hoy se luce con estos trabajos. Sin embargo, ha sido poca la inversión que se ha hecho en favor de la lengua guaraní desde el Estado. Cualquier otra cosa se dilapida dinero en Paraguay y no se utiliza, por ejemplo, para la promoción o el fortalecimiento del guaraní. Finalmente, quiero mostrarles a ustedes otras novedades que hoy tenemos que tiempo atrás era imposible. Siempre hemos dicho que probablemente lo que en Paraguay vamos a tener como una cuestión
así tradicional en el campo de la música, es la polca, es la guarania, ¿verdad? Siempre vemos al paraguayo así muy folclórico. Sin embargo, gracias al guaraní hoy en día, muchos ritmos de otros países, ritmos que inclusive son muy escuchados, canciones que son muy escuchadas, cantadas por conocidos y grandes cantantes del mundo, hoy en día también se cantan en guaraní. Este es el caso, por ejemplo, de esta versión de Luis Fonsi, Despacito, que quiero que escuchen un poquitito en guaraní, cantado por la letra es de una profesora del colegio Arambé de Luque. Arambé quiere decir horizonte, y los niños en el estudio de grabación de esa escuela grabaron esta versión de Despacito en guaraní. ¿Sí pueden escuchar? Un segundito. Y bueno. Bueno, eso en Behuemí, versión guaraní. Alguien diría, imposible, pero ¿cómo eso no existe en guaraní? Bueno, para hoy tenemos la versión de Despacito en guaraní. Aquí quiero mostrar otra interesante, yo diría hasta pero tan valiosa traducción que está haciendo un joven cantante paraguayo, muy buen cantante, que es Néstor Amarilla. Él se dedicó a traducir canciones del inglés, cantadas en inglés, al guaraní. Cantadas, por ejemplo, por Bob Marley. ¿Quién hubiera pensado escuchar a Bob Marley, por ejemplo, en idioma guaraní? Y entonces nosotros podemos buscar, por ejemplo, acá les voy a hacer escuchar un poquitito de esto. Este es Néstor Amarilla, ¿eh? Y de él hay varias otras traducciones. Como diría alguien, demuestra, darle un botón. Acá van a ver otras. Profe, no le pusiste darle play para ese profe. Voy a ver un poquitito. Compartir, tengo que ponerle allí, ¿sí? No, está allí entonces sí. vamos. Allí. Vamos a ver un poquitito. Por aquello de que no me percaté acá de ese detalle. Un poquitito, por lo menos, escuchar. Ahí se escucha. Sí se escucha, profe. Bueno, ahí va. Vuelvo a repetir, esta es una y acaban de ver ustedes varias otras que por una cuestión de tiempo voy a
a pedirle a ustedes que escuchen después, ¿verdad? Néstor Amarilla es él. Les quiero mostrar esto otro, mostrándole algunas de estas, digamos, de estos ritmos que normalmente pensaba que no podía darse en guaraní. Acá tienen ustedes un poco de rap. Estos son indígenas del Brasil, los que cantan. Y can I creep in the same movimiento? Aí a moite do Quaimba ewe corre pio wahe a moite tenonde a puka pendere rende a wele kotewe chini a wamba e oi chendiwe ani e ha ete guanda e kosende chagua por a rei o pachagua aju a rechuca awa umbeuha awa ko angagua happy oshuka upe a ha ete gua ko amombeuha. Esta es una versión de rap cantada por indígenas que vivían en el Brasil. Y escúchenle a este otro, este es un paraguayo que hace lo mismo. Paraguay peña y mene negase de Yurupen de Valeja la nivel de maebeñe mo Puerto Rico andremo a upea y pora va a ponerle calla ni de rupe pechea esa cama los gitanes en ese pan de hoyo guay bobo y de tu está muy loco y tereña la sache maite. Digamos que podemos seguir avanzando. Les muestro esto otro que van a ver acá. Esto sí rebasó un poco mi expectativa, ¿verdad? Escuchar rock, pero rock pesado en guaraní. Escuchen un poquitito algo de esto que corresponde a una banda, un grupo de rock que se llama Black Femer. Voy a adelantar un poquitito nada más para que puedan escuchar la parte de la letra también. Bueno, esto que acaban de ver también forma parte de esto que hoy en día tiene el guaraní. Hay 15 temas de rock pesado cantados por el grupo Black Femer, cantados en guaraní. Esto también cualquiera de ustedes, si quiere, puede adquirir y de paso colaborar un poco con la producción nacional. Acá voy a otro. Esto también en algún momento parecía imposible. Vamos a pasar por todo acá. Lo que quiero que se den cuenta que hay de todo. Este es el famoso Bad Bunny, que llegó acá y ya los muchachos no perdieron tiempo y le hicieron también la traducción al guaraní de uno de sus temas. Ehi, titi oporandu areco palagnoca. Eta gnocca e te diapea con eno amoa. Ehi, andai poi sopra titi oporandu areco palagnoca. Eta gnocca e te diapea con eno amoa. Entero bebano jota en un VIP, ey. En mi pata titi, ella bota la selfie. Say cheese, ey, tu pucajo uma pese piline. Un VIP, ey. En mi pata titi, ella bota la selfie. Say cheese, tu puca la gesara y más porque se jewi. Se tira y tengo pega a Gabriela, esta Tricia, a Nicole, a Sofía, Cecica de Cuela, Tejera, María, a Sacamaí, primero Portalía, a Monte Paraguay, a le coge esta amiga, a la encarna. Bueno, hasta Bad Bunny no se saludó el guaraní acá. Tenemos un poquitito más, 2 o 3 más para poder terminar esto que les estoy mostrando. Con esto lo que me gustaría que entiendan ustedes todos, que habiendo una diversidad de temas como estos,
se puedan expresar hoy en guaraní. Y si se hace en guaraní es porque tiene algún valor. Si no hubiera servido para nada, no hubiera estado en la gente así como hoy está, ¿verdad? Esto otro que también voy a compartir con ustedes acá, un segundito, acá va. A ver, un segundo, acá está. Bueno, escuchen un poquitito. Leimo ana, dai porija pevaga, dahasui treñe ano, yañareta peñante huepe, albatepe arañonte. Eimo anañande guera, yaiko beba araja ara. Eimo ana, daiporija tetanga, dahasui yayapo. Esto es Imagine de Lennon, cantado en este caso en guaraní, la traducción de Don Félix Guarania, cantado acá por Ricardo Flecha. También podemos encontrar en internet películas en guaraní. Esta que les voy a mostrar brevemente es La vida de Jesús, fue traducida ya en la década del 80 y pueden escuchar acá ustedes. Nahanili, Iñañaba Pepe Jaljú, Bella Poponá. Pei poruka pe yirurebe une, a hetabe pe hecovia bana, a peicota tu para uno. A ei pu apona iñañaja ingrato bandi. Penderu guasuisha, pende pu apona kena. Por el salvana Jesús. Que juzga une, que juzgase uno. Pe poro condena uno. Na peñe condenamos ahí. Pe perdona. A peñe perdonata. Esta es La vida de Jesús en guaraní. Podemos encontrar otras películas, hasta en 7 cajas, no hace mucho, o en latas vacías. Se usa guaraní y se usa textos muy largos en guaraní también. ¿Qué más podemos encontrar? Y podemos encontrar, por ejemplo, guaraní como este que yo fui grabando también en Pecala, una clase de guaraní. Ñaneñe guaraní, nuestro idioma guaraní. El guaraní es el idioma oficial de nuestro país. Guaraní jaeña nenetá ñeetete. Profesor se dice boejara. Boejara. Niño se dice mitaí. Mitaí. Niña se dice mitacuñaí. Mitacuñaí. Escuela se dice boejao. Boejao. Mi casa se dice xeroga. Xeroga. Ahora Ale nos contará cómo se saluda en guaraní. Koanga, Ale omombe utañandebe ba eisha bañemo maitei guaranime. Algo como esto también, y van a encontrar, por ejemplo, algunas traducciones que ya hoy podemos hacer de grandes escritores. Acá algo de Mahatma Gandhi, por ejemplo, que tenemos en guaraní y en castellano, disponible hoy en internet. Voy a seguir creyendo. Agüero. Viata Agüereí. De Mahatma Gandhi. Ojai Jaumoñe Guaraní. David Galeano Olivera. Voy a seguir creyendo cuando la gente pierda la esperanza. Se Agüeroviata Agüetereí. Depemo tapizacuera ando yeroviabei.
Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio. Seame eta huete boraihu, yepemo ambu equera o me epi aro. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Se amba e apota huetere, yepemo ambu equera hombre ahí. Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una... Bueno, esto es parte de las traducciones y acá les quiero los dos últimos para terminar. Estamos llegando a nuestra hora. Escuchen un poco algo de blues en guaraní. ¿Se se escucha esto, verdad? Oñendo, mujer, oñendo. Maisha pase ama momburu ayu akabume e hawako seremiku sepaka tu asuba de kude peo kai kebeba kosi pa windere topamo ai que tunde Maisha que agua. Bueno, y quiero terminar esta presentación de hoy con lo siguiente. Uno de los más grandes cantantes del mundo, que es Joan Manuel Serrat, el catalán, en algún momento se vio atrapado por una canción que finalmente pidió que se le hiciera la traducción y después se puso a cantar, grabó esto en un disco y esta canción recorrió el mundo a través de la voz de un grande como Joan Manuel Serrat. Se trata de Sepo y Kasumi. Les pido que escuchen en la primera parte la versión que él canta en guaraní y fíjense cómo canta bastante bien, no siendo guaraní hablante. Y en la última parte allí, en el mismo video, cómo en este caso se le hizo la traducción. La traducción la hizo el doctor Rubén Barreiro Saguer, que entonces estaba en Francia. Escuchen un poco. Grabado esto con una orquesta de más o menos 250 músicos. Sepi Kasumi, ereveve vaikue, se uireho. Ovande angue cada pyhari, shukera uyupu. Olohai huai, ayupu apu, shuniraro. Y acá escuché la parte en castellano. Te sigo queriendo. Sin consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Bueno, esto es lo que en este caso quería compartir con ustedes en este encuentro hoy, aquí en esta presentación para la Universidad de la Integración de las Américas en la cátedra del profesor Lorenzo. Hasta aquí llego yo, no sé si hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, quedo a disposición de ustedes y le agradezco a todos la atención que me prestaron. De hecho, es un tema bastante largo, pero traté de ser lo más sintético posible, viniendo desde el principio de lo más antiguo, de la época precolombina, hablando del origen, de la edad probablemente de varias de las comunidades que viven en Paraguay, hasta llegar al presente y ver en este caso lo que en el presente tenemos, sobre todo en el mundo virtual. Así que muchas gracias a todos. Gracias por dejar a Lorenzo Avilla de tema tende. A mí me llamo Pichagui por Anducea. A mí me taco a ver
añeja tambo ahí que tumía. Aguillén de Jara, ave justamente Ina de Mimbo de Cuera, Ojai, Ina, un privilegio, un placer tenerte hoy, profe, como siempre. Para mí, el más conocedor de la lengua guaraní, con Aitebe Jae, mi ex profesor de la facultad, por supuesto, Chacapaiteña, Nele y Catú había ya 1 hora 40 minutos, así lleva muchas veces, pero oye, apoyan de ti resumen. Y acá están agradeciendo todos los alumnos a través del chat. De que todo ese imbo dejar ahí na lleva. Aguille beten de imbo dejar ahí a ver en diego árabe. Y que actúan a oye yo ve ñaño peipiru llevi que no hay ñaño mongueta y mi llevi. De isa guana y por yo me guañan de ina peisa ahora niña eres igual. Aguille, yo ambos dejar ahí. Opa, vete a venir ahí mismo de escuela, pe. Ahí pese mando a que se deje. Ya yo sé, ya veo pensamos. Aguille Bojara, gracias a todos por participar hoy en nuestro curso de extensión. Como estaba el tema, historia, evolución y hasta la actualidad. Ya esa país temas y namba ese tema con hacia veis están ahí con ahora en la actualidad. Aguilleo para de Benguara, ja ya yo ya tan buen árabe. Aguilleo Bojara David o para veña ya compartía con árabe. Excelente. Aguille, buenas noches. Feliz resto de jornada para todos. Aguille. Sí, voy a estar enviando el link de participación ahí en nuestra clase, sin ningún problema, Laurita. Mañana ya va a estar seguramente, ¿verdad? El link donde pueden volver a ver porque este se va a basar en nuestro trabajo de proceso de la 6ª y 7ª semana. Muy buenas noches para todos. Nos vemos en la clase de los que tienen mañana y también lo que tenemos el jueves. Elisa Peralta pregunta el link de la asistencia. ¿A qué te refieres el link de la asistencia? Porque de la participación sería. No, a mí no me dijeron nada sobre el link de asistencia. Pero acá están todos los que participaron. Cualquier cosa, acá vamos a ver la grabación, sin ningún problema. Seguramente vamos a preguntarle a las asistentes técnicas a qué se refiere. Nuestro trabajo se va a basar del foro, ¿verdad? Perdón, del curso de capacitación de la 6ª y 7ª semana. Y cualquier cosa va a estar la grabación y están todos ahí los que participaron. No sé si tiene otra consulta. Lo que tenemos mañana clase, tenemos, pero hay mucha extensión esta semana. Y lo que tenemos jueves también, vamos a estar dando un poquito también el jueves. Y cualquier cosa, vamos a estar comunicándonos. Y hay que responder a la asistencia de participación. Está todo grabado acá sin ningún problema. Aguille de TPM, y me agüera lleva con árabe, ña hindú, voy a dejar a David. Buenas noches para todos.